Esto. Ok. Ok. Entonces, la policitemia como un aumento real de la hemoglobina y o el hematocrito, ¿sale? Principalmente o refieren que es más confiable aquí tomar en cuenta la hemoglobina porque el hematocrito se puede ver alterado por algunos otros factores. También se clasifica a la poliglobulia o a la policitemia en general como un aumento real, que es pues un aumento de estos valores sin alteración del volumen plasmático, o puede estar alterado, pero hay un aumento real, y la aparente o relativa, que principalmente va a ser causada por un menor volumen plasmático, por ejemplo, por el uso de diuréticos o vómitos o diarreas. En cuanto a la fisiología de la eritropoyesis, que es importante darle como un repaso rápido para poder entender pues lo que está pasando en la policitemia. Recordemos que la secreción de eritropoyetina se va a dar como en respuesta a señales hipóxicas, ¿sale? Y en individuos sanos este proceso va a ser dependiente de las concentraciones de eritropoyetina, pero, y bueno, y más del 90% se produce a nivel renal. Pero en pacientes con policitemia, principalmente con policitemia vera, esto se va a ver alterado. Este proceso va a ser independiente de eritropoyetina. También recordemos que durante la maduración de las colonias eritroides va a haber diferentes receptores y vamos a necesitar diferentes niveles de eritropoyetina, siendo más importante en las fases terminales, ¿sale? Para que se dé una correcta maduración, y además tiene que ver mucho con la regulación de la apoptosis. Las células o las colonias eritroides en los pacientes con policitemia tienen cierta resistencia a la apoptosis. Y además, un, un componente que nos va a interesar mucho es la sinasa JAK2, ¿sale? ¿Cómo es que se relaciona? Pues el receptor para la eritropoyetina en su porción citoplasmática es donde interactúa con la sinasa JAK2 para poder continuar con la maduración de las colonias eritroides. Como les comentaba, esta secreción de eritropoyetina se va a ver en respuesta a señales hipóxicas, ya sea disminución como tal del oxígeno que está siendo entregado a los tejidos por parte de la hemoglobina, hipoxias o disminución del flujo sanguíneo que llega al riñón por los receptores que hay a nivel renal. Esto va a causar que se active la vía de señalización del sensor de oxígeno, ¿sale? Recuerden, en respuesta a señales hipóxicas. Y esto va a causar un aumento en la producción de los factores inducibles por hipoxia, que es el HIF1 y el HIF2. Estos van a aumentar en respuesta a señales hipóxicas y además van a tener una retroalimentación negativa. Aquí el principal va a ser el HIF2, que va a ser el principal activador del gen transcriptor de la eritropoyetina. Y además esta vía que les comento, si indagan un poquito más en la literatura, habla mucho sobre su asociación al desarrollo del cáncer. ¿Por qué? Porque va a facilitar el metabolismo, un metabolismo energético muy particular que se ve en las células cancerígenas. Este efecto se llama efecto Warburg. Y además, mutaciones en esta vía se van a asociar a otras condiciones que cursan con policitemia, por ejemplo, mutaciones en el gen von Hippel-Lindau. Y también algo que se descubrió un poquito más reciente y que influyó mucho en el tratamiento y en el pronóstico de estos pacientes es el papel de los receptores para angiotensina y enzima convertidora de angiotensina. Esto se vio más estudiado en los pacientes que desarrollaban eritrocitosis post-trasplante. Más adelante les voy a hablar rápidamente sobre esa patología. Y se han encontrado principalmente receptores de eritropoyetina en los receptores angiotensina 1. Y bueno, a nivel de los progenitores eritroides. ¿Alguna duda hasta ahorita? ¿Algo que guste agregar, doctor? No, por el momento no. Adelante, adelante, doctora. En cuanto a me tomé el atrevimiento de unir lo que es la clasificación y la etopatogenia porque siento que así lo podemos entender bien y se une o se correlaciona bastante bien.
Entonces, como les comentaba al principio, podemos tener un aumento absoluto, que va a ser un aumento real. Y este a su vez se puede dividir en aumento absoluto primario, que sería la policitemia vera, la más frecuente, y las causas secundarias. Como tal, este aumento absoluto, como les comentaba, es un aumento de la masa eritrocitaria. Y esa es una medición pues especial. Te da resultados en mililitros kilo y en caso de los hombres se ve aumentado cuando tiene valores mayor a 36 y en mujeres mayor a 35. ¿Vale? Esta policitemia primaria puede ser por producción autónoma de eritrocitos, como la policitemia vera, lo vamos a ver más adelante, o en respuesta a un aumento de eritropoyetina. ¿Se les ocurre más o menos en qué enfermedad? Muy frecuente. SARS, tabaquismo. Y realmente se habla de que el tabaquismo tiene como una etiología mixta. O sea, más bien una fisiopatogenia mixta. Bueno, en cuanto a las causas de policitemia primaria, como les comentaba, la mayoría va a ser causada o se va a encontrar en los pacientes con policitemia vera, de los cuales más del 95% tiene una mutación en la acinasa YAC2. En este caso, los precursores eritroides, como les comentaba en diapositivas más anteriores, van a ser independientes de la presencia o no de eritropoyetina. Pero no solo van a aumentar los eritrocitos, también se va a ver un aumento en los granulocitos y plaquetas. ¿Por qué? Porque estos receptores también causan cierta estimulación para estas colonias celulares. Como les comentaba, también puede ser en respuesta a un aumento en la cantidad circulante de eritropoyetina o en la producción de eritropoyetina. En este caso lo podemos diferenciar porque van a aumentar los glóbulos rojos, pero no van a aumentar los leucocitos y las plaquetas. Sale en la policitemia vera generalmente, sí se puede ver acompañado. A su vez, esta parte de policitemia absoluta secundaria se divide en aquellas que son fisiológicamente apropiadas, se van a dar principalmente en respuesta a hipoxia ística, por ejemplo, comentaban el EPOC o el síndrome de apnea-hipopnea, y el fisiológicamente inapropiado, principalmente neoplasias que producen eritropoyetina. ¿Se les ocurre alguna? Renales, y otra muy común. Y el hepatocarcinoma. Bueno. En cuanto a las causas, no sé si se acuerdan que previamente les comenté que podía ser por una disminución en la saturación de oxígeno o en cómo se está entregando a los tejidos, pero también puede ser por una alteración a nivel del flujo sanguíneo renal y cómo el riñón está recibiendo esta cantidad de oxígeno. En caso de que haya alguna alteración que provoque que haya hipoxia, ya sea que se está entregando adecuadamente o que no haya la suficiente cantidad, entonces lo va a registrar el riñón y va a empezar a aumentar la eritropoyetina como mecanismo compensatorio. ¿Dónde podemos ver esto? Comúnmente en aquellos pacientes con estenosis de la arteria renal o con trastornos intrínsecos renales como riñón poliquístico o la hidronefrosis. Y como les comentaba, también están los pacientes con eritrocitosis post-trasplante, que se define como un aumento persistente de la hemoglobina y o el hematocrito seguido de un trasplante renal que dura más de 6 meses. En estos pacientes tenemos que descartar otras causas de policitemia, ¿sale? Es casi como un diagnóstico de exclusión y importa mucho el tiempo después del que se está desarrollando. Y en este caso la mayoría de los pacientes tienen síntomas leves. Y por último, como les comentaba, ¿qué papel juegan las neoplasias en este caso? Pues van a ser neoplasias que van a producir autónomamente o van a tener su propia producción de eritropoyetina. Del más frecuente es el carcinoma hepatocelular, 25% de los pacientes con esta patología desarrollan policitemia y como complicaciones pues pueden tener sangrado por varices esofágicas o coagulopatía, como en los pacientes hepatópatas. También el carcinoma de células renales. En este caso, va a haber también una regulación aberrante de los factores de transcripción, ¿vale? Y por último, un poquito menos común, el hemangioblastoma cerebeloso, miomas uterinos y fibromasitomas. Otras causas menos frecuentes, y por ejemplo, el síndrome de Cohen.
Les puse los criterios, eso es algo que si quieren ya revisan con más detalle en su casa, pero nos piden ciertos criterios como polineuropatía, que haya un componente monoclonal, o sea, tenemos que estudiar tanto clínica como bioquímicamente estos pacientes, no está frecuente como les comentaba. Y además, dentro de la fisiopatología para los pacientes con tabaquismo, como les decía, se han encontrado diversos factores. Uno, que es el como más lógico, es la hipoxia tisular. Pero también en la patogenia juega un papel importante, que están siendo expuestos a mayores concentraciones de monóxido de carbono. Y también las patologías o enfermedades que se asocian a los pacientes que fuman. Y además se ha encontrado una disminución del volumen plasmático en estos pacientes por algunos otros factores. Ese es nada más un algoritmo que resume. Policitemia de coherencia relativa tiene que ver más bien con alteraciones del volumen plasmático, y la absoluta se va a dividir en primaria, principalmente la policitemia vera, y la secundaria en compensada o las inapropiadas. Igual, esa es una tablita del Harrison que pues nos esquematiza, ¿no?, las principales causas, o incluso funcionan como diagnósticos diferenciales. En cuanto a la clínica, hasta 60% de estos pacientes pueden ser asintomáticos o van a presentar síntomas que se asocian al aumento de la masa eritrocitaria o el proceso patológico subyacente, EPOC. El fenotipo típico de los pacientes con EPOC, le vamos a preguntar factores de riesgo, o pacientes con cáncer, quizá ya con síndrome consultivo, pacientes con cáncer renal, hematuria, ¿vale? En cuanto a los síntomas asociados a la hiperviscosidad, que van a ser de los más frecuentes y las principales complicaciones, van a ser desde una cefalea leve, dolor torácico o abdominal, malestar general, alteraciones visuales como amaurosis fugax o visión borrosa, también parestesias o isquemia digital. Es muy común también en estos pacientes encontrar hipertensión arterial precisamente por la hemoconcentración, y debido a la alteración que se llega a dar en las plaquetas, podemos encontrar desarrollo frecuente de hematomas, epistaxis o sangrado de tubo digestivo. Dos patologías que se llegan a encontrar muy frecuentemente en estos pacientes en ocasiones es el síndrome de Budd-Chiari, que es la trombosis de la vena hepática, ¿sale? Trombosis a nivel abdominal quizá no sea tan frecuente en población en general, pero en estos pacientes con policitemia va a ser una localización frecuente. Y pues las úlceras pépticas también se van a encontrar frecuentemente. Pueden desarrollar cianosis, que puede ir a niveles variables, igual acompañada de disnea, que puede ser desde actividad física intensa hasta pacientes que realizan actividades básicas o incluso estando en reposo. También van a referir fatiga y, como comentábamos en el caso clínico, datos que nos pueden orientar clínicamente a sospechar de una policitemia vera es este prurito hidrógeno. Van a referir los pacientes que es principalmente con agua caliente, como en el caso clínico. También la eritromelalgia, hepatoesplenomegalia y síntomas asociados a gota o hiperuricemia. En la exploración física van a ser pacientes con complexión rubicunda, esplenomegalia, como les comentaba, habitualmente presentan hipertensión arterial pulmonar. Pueden llegar a presentar cor pulmonale dependiendo de la patología subyacente y como complicación de la policitemia, y además la cianosis. En cuanto al abordaje, generalmente estos pacientes se detectan como una observación incidental de una biometría que se les hace por cualquier otra razón y se encuentra una policitemia. Puede referir, como les decía, el paciente no tener ningún síntoma. Entonces, ¿cómo lo vamos a estudiar? Primero, pues que cumpla con las cifras. Realmente encontré variación, pero la variación puede ser como, por ejemplo, en el hematocrito aquí nos comentan mayor a 50% en hombres y mayor a 45% en mujeres. Hay literaturas en las que manejan valores un poquito más altos o un poquito más bajos, ¿vale? Entonces, ¿qué nos dice el algoritmo de UpToDate? Primero hay que descartar, una vez que identificamos quizá incidentalmente o que tengamos la sospecha de policitemia en nuestro paciente, lo primero que tendríamos que hacer es descartar causas secundarias y que no sea una policitemia relativa. ¿Cómo se les ocurre que podríamos descartar o identificar que sea una alteración en el volumen plasmático? ¿Qué estudios tenemos así a la mano inicialmente o qué podemos revisar en la exploración? Hematocrito.
Lo hidratas, puedes hacer empíricamente, ¿no? Y obviamente que puedes tener signos clínicos, ¿no? O la relación con creatinina. Bueno, en caso que ya hayamos descartado esta parte que sea una policitemia relativa, vamos a identificar si hay signos clínicos que ya nos indiquen desde el inicio que pudiera ser una policitemia vera. Acuérdense, prurito hidrógeno, la hepatosplenomegalia, eritromelalgia. En caso que lo sospechemos, aquí marca que se estudie a los pacientes para ver si tienen la mutación en JAK2. No es como que llegue a la consulta y si sale que no tiene alteración en el volumen plasmático y tiene hepatosplenomegalia, le vamos a medir JAK2 directamente. Pero ahorita vamos a revisar las indicaciones, pero bueno, nos tenemos que ir como enfocando, ¿no? Porque finalmente esa va a ser la prueba más sensible. Bueno, en caso de que no tengamos datos que nos sugieran policitemia vera, vamos a medir los niveles de eritropoyetina. En caso de que no estén elevados, tenemos que investigar antecedentes heredofamiliares, la edad de inicio, y en caso de que nuestra sospecha siga dando policitemia vera, estudio de JAK2, ¿sale? En el caso de que las concentraciones de eritropoyetina sí estén aumentadas, nos vamos a basar mucho en la oximetría de pulso. Sin embargo, comenta que esto no es tan específico, porque el hecho de diferenciar a los pacientes con policitemia vera que saturen bien y aquellos que tengan otras causas, o sea, nos puede llevar a cierto sesgo, porque no todas las patologías tienen el mismo comportamiento. Sin embargo, podemos guiarnos con esto y en el caso que nuestra pulsioximetría esté disminuida y la eritropoyetina esté elevada, podemos sospechar de causas secundarias, por ejemplo, causas cardiopulmonares como el EPOC, o las de aquellas etiología o patogenia múltiple como es el tabaquismo. Entonces, ya Bueno, regresando al caso antes de clínico. pasar a tu ¿Sí, caso, doctor? alguien que nos diga qué es el JAK2. Ya comentabas tú ahí en tu algoritmo, pones si hay datos iniciales sugestivos de policitemia vera o de síndrome mieloproliferativo y se hace el test de JAK2. Entonces, si alguien nos puede explicar qué es el JAK2. Sí. Hablen de mi teléfono. Hablen de mi teléfono. Es un factor de transcripción que es como un punto para la diferenciación y proliferación celular a nivel de la hoja. ¿Sí se escucha? No, no se escucha. ¿Qué comentaron? Aquí. Es un factor de transcripción que sirve bueno, para la diferenciación y proliferación celular a nivel de médula ósea. Ok, el nombre de JAK2 viene de Just Another Kinasa y al final es una tirosina quinasa que precisamente va a ser para transcripción de proliferación y efectivamente proliferación y también va a contribuir a la supervivencia de las células. Por eso es lo de la mutación, porque también influye en algunos receptores como CXR4 que van a influir en la interacción con el microambiente medular y permitir la supervivencia de las células. Ya, doctora, perdón, puede seguir. Sí, gracias. Bueno. Bueno, entonces estudiando a este paciente del caso clínico, con estos datos y ya que revisamos estas partes, ¿qué sería lo siguiente que le indicarían o qué más les gustaría revisarle o hacerle? Antes de pasar a la biopsia de médula ósea. Okay. Sí, historia clínica completa.
pH, la saturación de oxígeno. ¿Cómo, amigo? Carbo. Bueno, la carboxihemoglobina forma parte del abordaje, pero ya en otros casos. Y pues es un estudio clínico, ¿no? La historia clínica. Ujú. Bueno, lo comentaron bien, ¿no? Factores de riesgo, ser más un poquito más específicos o dirigir un poquito más la exploración física. Una BH, unos electrolitos química. Bueno, entonces ya enfocándonos a aquellos pacientes en los que sospechemos mutaciones a nivel de JAK2, vamos a medir si hay alguna mutación. En el caso de encontrarla, pues estaríamos haciendo prácticamente el diagnóstico de policitemia vera. En el caso de que no encontremos una mutación en JAK2, vamos a estudiar otro tipo de mutaciones. Por ejemplo, algunas que se describieron recientemente que son a nivel de los exones de esta sinasa. Si lo encontramos, hacemos prácticamente el diagnóstico de policitemia vera. En caso de no encontrarlos, pues tenemos que reabordar a nuestro paciente, ¿sale? Como volver a estudiarlo para descartar otras causas. Quizá hay algo que se nos esté pasando. Y aquí lo que comentabas, Dan, en el caso de los pacientes que fuman y que nuestra duda sea como mucha, las otras pruebas no sean concluyentes, que quizá queramos ser más específicos, entonces podemos medir los niveles de carboxihemoglobina. Si sale elevada, entonces pues nos está hablando de una patología con aumento o con toxicidad por monóxido de carbono. Si sale normal, entonces tenemos que estudiar la función renal con los estudios de imagen que comentaban por acá. Esta es la última parte de nuestro algoritmo diagnóstico, que sería en aquellos pacientes que ya descartamos otras causas. Como les comentaba, esta, por ejemplo, eritrocitosis post-trasplante renal, es un diagnóstico prácticamente de exclusión. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a estudiar principalmente, por ejemplo, ya nuestro paciente, una de las cosas que podemos sacar rápidamente es el interrogatorio. Si le han hecho alguna cirugía, si tiene alguna enfermedad renal, si hay en la familia predisposición a enfermedades renales. En el caso de que sí, pues lo vamos a referir y vamos a hacer estudios de imágenes. Puede ser tomografía o resonancia. En el caso de que no, pues vamos a estudiar otras causas que sean a nivel abdominopélvico o a nivel cerebral, por ejemplo, los tumores que les comentaba, los tumores secretores de eritropoyetina. Esto es como una esquematización del abordaje diagnóstico. Primero, acuérdense, nos vamos a basar en pues, nuestra exploración física y nuestra biometría hemática. Y ya de ahí vamos a ir como deshilachando, desglosando, dependiendo de nuestra sospecha. El tratamiento de las policitemias realmente va a depender mucho de la causa, ¿no? O sea, nos marcan en algunas literaturas que mantengamos ciertas metas de hemoglobina, de hematocrito, pero siempre va a ser tratar la causa subyacente. Si es EPOC, pues que abandone el tabaquismo, ofrecerle un apoyo multidisciplinario, SABAS, ¿no? O en el caso de las neoplasias, pues ya el manejo de oncomédica o oncoquirúrgica. O también ahorita les voy a hablar un poquito más específico, los síntomas asociados a la policitemia vera. ¿Alguna duda hasta ahorita? Doc, ¿algo que guste agregar? ¿O Doc? Yo tengo una pregunta para el doctor. Eh, ¿En qué porcentaje, si obviamente de manera inicial no vamos a pedir JAK2, pero en qué porcentaje el paciente tiene esplenomegalia que nos pueda orientar que realmente se trate de vera? Perdón, ¿en qué porcentaje que, perdón? ¿Cuál sería, o sea, obviamente en un principio no vamos a pedir JAK2, pero clínicamente en qué porcentaje de los pacientes con vera tienen esplenomegalia? Más o menos como para... creo que clínicamente eso también puede ser determinante si no tenemos factores de riesgo para secundarias, pues. Bueno, en el caso si ustedes se van a los criterios anteriores, la esplenomegalia era uno de los criterios menores que se consideraba. Entonces,
tiene una frecuencia como el 60% de los pacientes, tampoco es como que el 100% te lo van a presentar. Yo te diría más o menos como el 60%. Al final era uno de los criterios antiguos, pero ya han cambiado los criterios. Estoy hablando de criterios antes del 2000, híjole, ya no me acuerdo, son 2016 los últimos, pero pues efectivamente puede acompañar a cualquiera de los síndromes mieloproliferativos, se puede, se puede presentar, ¿no? Ok, gracias, Doc. Uh, Bueno, vamos a ver rápidamente. Bueno, me parece interesante repasar rápidamente la historia de la policitemia vera. Inicialmente fue descubierta por este médico, Luis Henry Váquez, en 1892 y de hecho inicialmente se le llamó enfermedad de Váquez. Describió el caso de un masculino de 40 años que presentó rubor, vértigo, disnea, palpitaciones, hepatoesplenomegalia y marcada eritrosis. Pero si ustedes hubieran recibido a este paciente en su consulta, ¿hubieran sospechado inicialmente policitemia? ¿O qué hubieran sospechado inicialmente? ¿Saos? Ok, sería uno de los, lo exploras, ¿no? Quizás si está gordito, tiene cuello ancho. Algunas de estas manifestaciones parecen de insuficiencia cardíaca o podrían corresponder a otra enfermedad, ¿sale? No, no es como que llega un paciente con esta clínica y lo primero que nos llega a la mente sea policitemia, pero sí es algo que tenemos que tener como en cuenta dentro de nuestro abordaje, dentro de nuestros diagnósticos diferenciales. Entonces, este médico describe a esta enfermedad de Váquez como un aumento de los eritrocitos a consecuencia de una hiperactividad hematopoyética. Esa fue una de las hipótesis o teorías iniciales. Más adelante, William Osler en 1903 diferencia la policitemia vera versus a otros tipos de policitemia, que sean las policitemias secundarias. En este caso ya incluye estudio con casos de pacientes con mayor cantidad. ¿Sale? En 1951, ya acercándonos más a nuestra época, William Damschek describe la etiología de estos trastornos y los engloban en los trastornos mieloproliferativos crónicos. Y él propone dos hipótesis. Uno, que eran causados por la estimulación excesiva de la médula ósea, y otra que se veía en ausencia o por la disminución de factores inhibidores de la proliferación celular. Se le ve una proliferación entonces descontrolada. Ya para el 74, estos dos médicos, Jaroslav Chal y Arthur Axelrod, estudian a estos pacientes con una técnica, un método un poquito más novedoso, que era el cultivo de las colonias eritroides, y descubren que tenían esta estimulación o que continuaban como este ciclo aún en ausencia de eritropoyetina, como les comentaba inicialmente. Y esto descarta la teoría de que respondían a una hiperestimulación a nivel de la médula ósea, es un proceso aparte. Y en 1976 se realizan los primeros estudios de clonalidad y proponen que esta policitemia vera era causada por una alteración en una célula madre pluripotente. Ya se acercan más a la etiopatogenia que conocemos hoy en día y que pues se ha comprobado. Ya en el 2002, que se empiezan a hacer estudios más moleculares, genéticos, se descubre que estos pacientes, o más del 90%, presentaban una pérdida de la heterocigosidad en el brazo corto del cromosoma 9. Y ya después descubren que, más específicamente en el 2005, la mutación a nivel de JAK2 se llama B617F porque es una sustitución de la B-valina por la fenilalanina en esa posición, ¿vale? Y ya en el 2007, que son como de los últimos descubrimientos o de los últimos pasos más grandes que se dieron en esta patología, es como les comentaba, aquellos pacientes en los que se tiene alta sospecha de policitemia vera, pero son ya, no se encuentra mutación en JAK2. Entonces, ¿qué se descubrió? Que también tenían mutaciones a nivel del exón 12. Y ya. La policitemia vera como tal forma parte de las neoplasias mieloproliferativas. Esta policitemia se va a encontrar dentro de aquellas que son cromosoma Filadelfia negativas.
y se van a definir como una proliferación anormal por parte de una célula madre pluripotencial que da lugar a una hematopoiesis clonal y, como les comentaba, no solo de eritrocitos, también va a haber proliferación de granulocitos y plaquetas. Y los síntomas van a ser principalmente causados por esta hiperplasia eritroides. Es el más frecuente de los trastornos mieloproliferativos crónicos. Su incidencia puede variar un poco, pero en promedio es de 2.5 a 3 casos por 100,000 habitantes año. Se puede presentar en adultos de cualquier edad, sin embargo, la incidencia es mayor arriba de los 60 años. Entonces, acuérdense, hasta el 60% o quizá más puede presentar hepatosplenomegalia y se presenta en adultos de más de 60 años más frecuentemente. Y en cuanto a la distribución de género, va a ser ligeramente mayor en hombres que en mujeres, con una distribución 2 a 1 casos al año. Y con mayor frecuencia se va a dar en personas bueno, caucásicos o blancos y en aquellos de origen judío, que son los ashkenazis. ¿Por qué les puse? Bueno, entonces, en este caso clínico, ¿qué factores de riesgo encuentran en este paciente para sospechar policitemia? Hombre. La edad, ajá, hombre, la edad principalmente, ¿no? Y pues todos los demás datos que ya llegáramos en. Nada más como recordatorio que, bueno, acuérdense, inicialmente tenemos a los procesos o alteraciones proliferativas, que las podemos dividir en los mieloproliferativos y los linfoproliferativos. Los mieloproliferativos a su vez se van a dividir en un montón de subclasificaciones, de las cuales algunas son, como les comentaba, cromosoma Filadelfia positivos. En cuanto a la policitemia vera, la mielofibrosis primaria y la trombocitosis esencial van a ser aquellas Filadelfia negativos, mutación JAK2, ¿sale? En cuanto a la patogenia, realmente se sigue estableciendo, o así como aclarando, que la etiología clara se desconoce. Pero se ha encontrado mutación de JAK2 y también de otros genes, pero principalmente de JAK2 en más del 95% de los pacientes. Como les comentaba, se le dice mutación JAK2 B617 por la sustitución de valina por fenilalanina en esa posición. Sin embargo, no es como específico patognomónico de la policitemia vera, porque se llega a encontrar en el 50% de los pacientes con trombocitosis esencial y también en el 50% de los pacientes con mielofibrosis primaria. Esta sinasa se encuentra en el brazo corto del cromosoma 9. Como les comentaba, uno de los hallazgos fue inicialmente que había una pérdida de la heterocigosidad en este cromosoma. Y esta sinasa es miembro de la familia de las tirosinsinasas, que se asocian a los receptores de eritropoyetina, pero también receptores de otros estimulantes de colonias, como son la trombopoyetina. En este caso va a ocurrir un cambio de conformación en la sinasa y va a causar fosforilación del receptor, que les comentaba está en la porción citoplasmática. ¿Qué va a causar esto? Alteración en la producción de proteínas y en su interacción. Y esto va a llevar a alteración en la proliferación, diferenciación y, como les comentaba, en la apoptosis. Estas células presentan resistencia a la apoptosis. Además, se ha encontrado en estos cultivos de colonias eritroides y en los pacientes que hay una hipersensibilidad a la eritropoyetina, es decir, además de que pueden funcionar sin EPO o sin este estímulo, sus requisitos están disminuidos, además de los requisitos para otros factores de crecimiento. O sea, al mínimo estímulo se van a activar y van a empezar a producir colonias. Y ya. También, como les comentaba, se ha asociado a aquellos pacientes con mutación en el exón 2 de JAK2, pero también se ha encontrado neoplasmas mieloproliferativos familiares autosómicos dominantes que predisponen a mutaciones variables en JAK2, o sea, familias con varios miembros que tienen policitemia vera asociada a mutaciones. Y menos frecuente se ha asociado a radiaciones ionizantes y exposición a tóxicos, principalmente en benceno. Sin embargo, se concluye que la mayoría de estos pacientes no tiene evidencia de alguna exposición de riesgo, realmente. Entonces no es tan frecuente. Clínica no va a variar mucho de la que ya les comenté, pero sí tenemos que enfocarnos a los datos que nos ayuden a
pues a dirigirnos o a sospechar altamente que sea un paciente con policitemia vera. Ujú. Como les comentaba, generalmente es un hallazgo incidental en la biometría hemática, o recordemos los síntomas neurológicos que se pueden dar por la hiperviscosidad o incluso por hipoxia, pueden ser vértigo, acúfeno, cefalea, los escotomas que van a referir ver lucecitas, amaurosis fugax o la migraña oftálmica. Estos pacientes van a ser más propensos a cuadros de trombosis, ya sea arteriales y venosas, pero más del 60% son arteriales de las que se han encontrado. Entonces, acuérdense, más del 60% de hepatoesplenomegalia, generalmente en adultos de más de 60 años, y más del 60% son trombosis arteriales. Principalmente van a ser trombosis a nivel cerebral, hepático y cardíaco. Y se asocian a valores de hematocrito mayor a 60%. Por eso es que dentro de las metas del tratamiento de estos pacientes, el hematocrito debe de ser menor a ciertas cifras que ahorita vamos a comentar. También, como veíamos al inicio, nuestra sospecha debe de ser alta en aquellos pacientes que cursen con trombosis de la vena hepática, sale que desarrollan este síndrome de Budd-Chiari. En cuanto al prurito de hidrógeno, pues se van a quejar de molestias después de la exposición al agua, principalmente tibia, calientita. Lo refiere como 10 minutos después de la exposición principalmente. Y esta es una de las manifestaciones más comunes. Se ha encontrado en ciertos estudios que se asocia estos pacientes que presentan prurito hidrógeno, tienen menor incidencia de trombosis arterial, pero hace falta evidencia realmente. En cuanto a la causa de este prurito hidrógeno, se han propuesto dos hipótesis principalmente. Una es la degranulación de los mastocitos y otra es en respuesta a la vasoconstricción. También se comentaba hace rato la eritromelalgia. Lo van a describir como un dolor urente, ya sea en manos y o pies, acompañado de eritema o cianosis, y en este caso los pulsos van a ser palpables. Les comento lo de los pulsos porque esto nos puede ayudar quizá a diferenciar de otras patologías. Y la eritromelalgia se va a presentar en el 29% de los pacientes. Usualmente se ven pacientes que tienen plaquetas mayores a 400,000. Aquí es otra clave como en las metas del tratamiento. Valores de hematocrito menor al 60% y plaquetas, pues entre de sus valores normales, ¿no? Menor a 400, 450,000. También, como les comentaba, se puede ver isquemia digital, tendencia a moretones, epistaxis o sangrado de tubo digestivo, principalmente úlcera péptica. Y 30 al 40% de los pacientes llegan a presentar complicaciones hemorrágicas. Y esta es una consecuencia del trastorno que se llega a dar en las plaquetas, porque acuérdense que en la etiopatogenia tienen una vía común, ¿sale? Y también trastornos asociados al hipermetabolismo que se ven en estos pacientes, principalmente hiperuricemia con gota secundaria a cálculos de ácido úrico. Puede tener manifestaciones a nivel renal con formación de litos o con crisis gotosas. Entonces, de nuevo, más del 60% es esplenomegalia. Hasta el 66% llega a presentar hipertensión arterial y 50% más pueden presentar hepatomegalia. Y no me acuerdo qué es esto. En cuanto a la clínica, ahí no lo encontré solamente en una literatura que lo divide en estas tres fases a la policitemia vera, que es la fase prodrómica, policitémica y la fase gastada. En cuanto a la fase prodrómica, es como la mayoría de los pacientes que podemos encontrar asintomáticos, ya como tal la fase policitémica, en donde vamos a encontrar los síntomas de hiperviscosidad o trombosis, y en la fase gastada, que van a ser manifestaciones principalmente ya de fibrosis. ¿Hasta aquí alguna duda? De hecho, en la actualidad, hay unos criterios para mielofibrosis secundaria policitemia vera. En los mismos, el mismo definido por la presencia de fibrosis. Ya no hablamos de una fase gastada, porque lo que hablamos es de mielofibrosis secundaria policitemia vera, que incluye dentro de los criterios haber sido diagnosticado previamente 6 meses antes con policitemia vera y la presencia de fibrosis, ya sea de colágena sobre todo, con tinciones. Eso lo hace el patólogo, que es con tinciones de colágeno.
Una es la del tricrómico de Masón, pero bueno, ya no consideramos una fase gastada, lo que consideramos es una mielofibrosis secundaria y también están los criterios para secundaria trombocitemia esencial y secundaria policitemia vera. Ok, doctor, muchas gracias. ¿Algo que comentar algo? Bueno, ya pasando al diagnóstico, acuérdense, vamos a realizar nuestro abordaje como vimos inicialmente, pero una vez que ya entramos en esta categoría de sospecha de policitemia vera, entonces ya nos encontramos con diferentes criterios diagnósticos que se han ido desarrollando a lo largo del tiempo. Estos fueron de los primeros que se plantearon, son los criterios de Berlín de 1975. En este caso consideraban la masa eritrocitaria, como les comentaba, un aumento de esta masa, pero recuerden, esta medición no se hace habitualmente, generalmente es para fines investigacionales. Se define como un aumento de 36 mililitros kilo en hombres o 32 mililitros kilo en mujeres. Una saturación arterial normal, es decir, mayor al 92%, y que cursen o que existe el hallazgo de esplenomegalia. Además, toma los valores de laboratorio que ya vimos, incluyendo los valores de vitamina B12, mayor a 900. Esta es una modificación de estos criterios, no tiene mucho cambio realmente, se realizó en 1996. Únicamente cambia un poquito el valor de la masa eritrocitaria y de cómo se reporta el hematocrito y la hemoglobina. Además, ya te plantea que debe de existir la ausencia de otras causas de eritrocitosis o de poliglobulia. Los criterios de la OMS son los de los más usados, se han ido modificando a lo largo de los años, aparecieron o se plantearon por primera, bueno, la OMS los estableció por primera vez en 2001 y consideraba dentro de ellos también el aumento de la masa eritrocitaria, de la hemoglobina y o el hematocrito, que descartemos causas secundarias, la presencia de esplenomegalia, pero aquí además incluye anomalías genéticas clonales, como les comentaba, cromosoma Filadelfia negativas. También este cultivo de colonias eritroides que comentábamos y los hallazgos de laboratorio, plaquetas, leucocitos y la biopsia de médula ósea. Después, bueno, posteriormente se hace una modificación a estos criterios de la OMS en 2008. Únicamente se realizó como una como estandarización. Sale en cuanto a los niveles igual de laboratorio y igual aquí ya especifica que tiene que existir la presencia de JAK2 sinasa o alguna otra mutación asociada. Y le da un poquito más de importancia a la biopsia de la médula ósea. Ya recordemos, como en el caso clínico sospechamos, se va a ver hipercelular. Estos son los últimos, que son los criterios de la OMS de 2016. Necesitamos la presencia de A1, A2 y A3, que serían los criterios mayores, o 2 criterios mayores y uno menor. En este caso, únicamente contempla como criterio menor a valores de eritropoyetina menores a los parámetros normales. Estos son pues otros criterios diagnósticos planteados en 2007. Realmente lo que va a variar es que estamos considerando como criterio mayor o criterio menor, o si acaso puede variar un poquito los valores de hemoglobina o hematocrito, pero por ejemplo, si se fijan, estos de 2007 que coincidió con el descubrimiento de la mutación en JAK2, pues ya lo empiezan a contemplar. Recordemos dentro de nuestro abordaje, estos pacientes suelen cursar con hemoglobinas mayores a 18, se han encontrado en estudios promedio de 18 a 24 y hematocrito mayor a 60%. Además, estos pacientes pueden presentar un volumen corpuscular disminuido y para diferenciarlo de otras causas de eritrocitosis, como la talasemia y la eritrocitosis hipóxica, nos vamos a fijar en el ancho de distribución o en el RDW. Pacientes con policitemia vera tienen RDW ancho de distribución aumentado, a diferencia de los pacientes con rasgo de talasemia beta, en donde lo podemos encontrar normal, o aquellos con eritrocitosis hipóxica, que también va a estar aumentado, entonces nos tenemos que guiar en otros parámetros. Puede haber leucocitosis con aumento en el porcentaje de bandas, basófilos y eosinófilos.
y además trombocitosis con niveles de plaquetas mayores a 450,000 hasta en 75% de los casos. Parte de los criterios, o que forma parte de los criterios diagnósticos, es la medición de la vitamina B12. Va a estar aumentada en el 40% de los pacientes con valores mayores a 900 nanogramos por litro. Y se comenta que en la actualidad puede carecer de utilidad debido al descubrimiento de algunos marcadores clonales. Sin embargo, vamos a trabajar de acuerdo a lo que tengamos también. Entonces, no siempre creo que tengamos a la mano marcadores clonales, o quizás sí. Las manifestaciones asociadas al hipermetabolismo o el alto recambio celular, como es la hiperuricemia, se va a ver en 30% de los pacientes. Aumento de la deshidrogenasa láctica y una disminución de la eritropoyetina. También puede estar normal. En cuanto al prótesis de sangre periférica, realmente, si lo llegamos a realizar, los hallazgos van a depender de acuerdo a la etapa de la enfermedad en la que nos encontremos o dependiendo del tiempo o la evolución clínica. En etapas iniciales podemos encontrar exceso de eritrocitos que van a ser de características normales. También podemos encontrar, como les comentaba, trombocitosis o megacariocitos. Y en etapas tardías ya vamos a encontrar esta etapa que nos comentaba el doctor, que antes era la etapa gastada y realmente forma parte de la historia natural de la enfermedad. Evolucionan a mielofibrosis con la presencia de dacrocitos, poiquilocitos y eritrocitos nucleados, ¿sale? Células que no se tendrían que ver usualmente en un prótesis. En cuanto al aspirado y biopsia de médula ósea, igual puede ser normal o puede ser muy similar a un aspirado que se le realizara a un paciente con trombocitosis esencial o mielofibrosis. Pero algo pues que nos puede orientar es encontrar hipercelularidad y aumento en los megacariocitos. Esto puede ayudar a establecer la diferencia entre la policitemia vera y otros tipos de policitemias. También vamos a encontrar ausencia de sideroblastos en la tinción de hierro con azul de Prusia, y esto va a evidenciar el consumo excesivo de hierro almacenado por la síntesis aumentada de la hemoglobina. Y también, bueno, igual en los casos avanzados o en las etapas terminales, fibrosis, de la cual se ha descrito que hasta 30-40% se convierte en una mielofibrosis primaria real. Y ya por último, que sería como la prueba confirmatoria, pero que quizá no siempre podemos realizar, es la identificación de la mutación de JAK2 B617. Va a estar presente en más del 95%, les repito, y de las técnicas más utilizadas son las técnicas de PCR alelo específicas. Y ya, en cuanto al diagnóstico, esta tablita, pues se las paso marcada como datos que nos pueden orientar y diferenciar la policitemia vera de la eritrocitosis secundaria y otras causas de policitemia. En cuanto al tratamiento, no existe como tal bueno, hasta ahorita alguna duda que tengan. Doc, ¿algo que guste comentar? No, todo bien. Hay unos cosas que acaban de enviar al grupo para creer que se ve mielofibrosis. Bueno, entonces ya, para terminar, vamos a continuar con el tratamiento. Al igual que la etiopatogenia, que describen que realmente no se conoce alguna causa, igual en el tratamiento comentan que realmente no existe una cura conocida, pues evidentemente. Pero vamos a dirigirlo a los siguientes objetivos, que es la prevención de trombosis y hemorragia, el control de los síntomas asociados y disminuir el riesgo de transformación a mielofibrosis y leucemia. Sin embargo, esto queda más como en un objetivo un poquito idealista, porque realmente no se ha encontrado alguna intervención o algo que nos ayude a evitar esta transformación a mielofibrosis. Hay medicamentos, hay intervenciones que están como en estudio, pero ahorita no hay nada avalado con evidencia suficiente. En cuanto al manejo de la trombosis, pues es muy importante, así como manejarla como si fuera una enfermedad protrombótica o aquellos pacientes con riesgo cardiovascular elevado, ¿no? Hacer modificación y énfasis en que cambie
ciertos hábitos y estilo de vida, que abandone el tabaquismo. En caso de los pacientes que tengan descontrol de la presión, de la glucosa, peso, colesterol, etcétera, tienen que controlar todos estos factores de riesgo cardiovascular. Otra cosa importante que les comentaba son las metas de hemoglobina y hematocrito. Le tenemos que estar haciendo seguimiento a estos pacientes para mantener una hemoglobina menor a 14 en general y un hematocrito menor a 42-45%. Realmente cuando tengamos un paciente con trombocitosis asintomática, se comenta que no es necesario dar algún tratamiento en específico a menos que las plaquetas se eleven tanto. Encontré una cifra de más de 1 millón para producir una variante adquirida de la enfermedad de von Willebrand. En este caso, aunque sean asintomáticos por parte de, como el cuadro de la policitemia vera, si encontramos plaquetas con esas cifras, tenemos que dar tratamiento. Otra cosa es que estos pacientes se clasifican según el riesgo trombótico en base a 2 variables, edad mayor a 60 y la historia de trombosis. Con que presente una de estas variables va a tener riesgo alto y nos va a variar un poquito el tratamiento. En el caso de los pacientes de bajo riesgo, podemos basarnos en los cambios en el estilo de vida, metas en la biometría hemática. Podemos usar tratamiento sintomático como el ácido acetil y flebotomías. En cuanto al ácido acetil salicílico, se van a utilizar o se recomiendan dosis bajas de 75 a 100 miligramos día y tenemos que usarlo principalmente en pacientes como de alto riesgo, es decir, antecedente de trombosis o incluso enfermedad cardiovascular o en aquellos mayores de 60 años. En cuanto a las flebotomías, como les comentaba, van a formar parte del manejo tanto de los pacientes de bajo como los de alto riesgo. Lo que va a diferenciar a este grupo de pacientes, o dependiendo del riesgo, es el uso o no de quimioterapia. Pero bueno, las flebotomías van a reducir la hiperviscosidad sanguínea, pero también van a causar un estado de deficiencia de hierro. Esto va a impedir la reexpansión acelerada de los glóbulos rojos. Y la meta es mantener un hematocrito mayor al 45%. Y además van a contribuir a la mejora de los síntomas y del estado del paciente, causando una expansión adicional de volumen plasmático. Van a estar contraindicadas en pacientes con estados hipercoagulables o con antecedente de EBC, infarto o trombosis venosa profunda. El uso de quimioterapia se va a indicar en pacientes de alto riesgo o en aquellos de bajo riesgo que tengan poca tolerancia a las flebotomías o requerimiento frecuente de estas, esplenomegalia progresiva o sintomática, sintomatología sistémica importante o trombocitosis y leucocitosis progresivas. Los medicamentos de primera línea son las hidroxicarbamidas, es decir, la hidroxiurea. Es un citorreductor que inhibe la síntesis de ADN y, bueno, se ha encontrado que no eleva el riesgo de leucemia aguda. Se comienza con dosis de 15 a 20 miligramos día hasta lograr una respuesta terapéutica, y de sus principales efectos adversos vamos a encontrar neutropenia, anemia macrocítica, úlceras orales y en miembros inferiores y lesiones cutáneas. Cuando usamos esta primera línea, se marcan algunos criterios de respuesta que la dividen en respuesta completa o respuesta parcial. En la respuesta completa, se necesita la presencia de que haya resolución de la clínica, la normalización de los valores de laboratorio, ausencia de eventos vasculares o progresión de la enfermedad y desaparición de las anomalías histológicas en médula ósea. Eso nos va a hablar de una respuesta completa. Parcial incluye los 3 primeros criterios y no incluye la remisión histológica. Y algunos autores incorporan la remisión molecular, es decir, la disminución de yactos. 16 al 24% promedio, 15% de los pacientes van a ser resistentes o intolerantes a la hidroxiurea y se marcan estos criterios de resistencia, que después de 3 meses del uso de hidroxiurea a dosis mayores o iguales a 2 gramos día, exista cualquiera de las siguientes: necesidad de flebotomía para mantener el hematocrito menor al 45%, flebotomías frecuentes, que exista mieloproliferación incontrolada con plaquetas mayor a 400,000 o leucos mayor a 10,000, que no se puede reducir el tamaño del vaso o controlar la sintomatología causada por la esplenomegalia,
que se esté usando la dosis más baja de hidroxiurea para poder lograr una respuesta completa o parcial y que el conteo de neutros sea, que haya neutropenia, trombocitopenia o anemia, y que se esté usando cualquier dosis si exista toxicidad extrematológica, como úlceras en piernas, mucocutáneas o alteraciones gastrointestinales. En este caso, que haya resistencia, intolerancia o que no esté respondiendo adecuadamente a la hidroxiurea, se puede utilizar ya en medicamentos de segunda línea como el ruxolitinib. Este es un inhibidor de JAK2. Es muy útil en el control del hematocrito y además de los síntomas asociados a la enfermedad como la eritromelalgia y el prurito hidrógeno. Y así como las flebotomías, también se ha encontrado que llega a ayudar a reducir el volumen esplénico. En pacientes jóvenes, se llega a recomendar el uso del interferón como primera línea. Se ha encontrado que suprime la proliferación de los progenitores hematopoyéticos y se inicia con dosis de 3 millones de unidades subcutáneas 3 veces por semana. Dentro de los principales efectos adversos está el ataque al estado general, mialgias y cefaleas. La anagrelida es otra opción dentro de la quimioterapia de segunda línea. Esta va a actuar principalmente alterando la maduración de los megacariocitos y por lo tanto ayuda a disminuir el recuento plaquetario, es decir, el riesgo de los eventos trombóticos. Y si se tolera, algunos comentan que es preferible a la hidroxiurea debido a carecer de toxicidad sobre la médula ósea. Esta es otra opción que se ha descubierto un poquito más reciente, el ginibostat, que es un inhibidor de la histona de acetilasa, y este va a modular genes involucrados en la regulación del ciclo celular y es específico para JAK2. Se da dosis de 50 miligramos día, se puede modificar y de los principales efectos adversos son gastrointestinales. Y por último, en la tercera línea nos marcan el pipobromán, busulfán y el radiofósforo. El busulfán se recomienda sobre todo en pacientes de edad avanzada o con enfermedad, pues alguna enfermedad que ya sea terminal o muy grave. Puede lograr mielosupresión duradera a dosis bajas, a diferencia de otros medicamentos que tendría que aumentarse más la dosis, pero uno de sus principales efectos adversos es la fibrosis pulmonar y además se ha encontrado que estos medicamentos tienen mayor potencial inductor de leucemia aguda, que recordemos es una de las condiciones que nos confiere peor pronóstico. Y bueno, ese esquemita nos marca, recuerden, primero estratificamos al paciente, ya que identificamos a nuestro paciente con policitemia, vamos a identificar el riesgo. Si es riesgo alto, es decir, que presente alguna de las variables, edad mayor a 60 o antecedente de trombosis, vamos a dar citorreductores, además de flebotomías y el tratamiento sintomático. Y si no, pues vamos a modificar estilo de vida, flebotomía y aspirina dosis baja. En cuanto a los síntomas asociados, principalmente veíamos el prurito hidrógeno, es de las una de las manifestaciones principales. Se van a emplear medidas tanto farmacológicas como no farmacológicas. Pues obviamente que si le molesta o si el prurito viene después del empleo de bañarse con agua tibia, caliente, pues se les va a recomendar que usen agua más fría, que prevengan la sequedad de la piel, sale cuidados a nivel tópico. Y se pueden emplear antihistamínicos o inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Se pueden utilizar también inhibidores de JAK2 o interferón en aquellos pacientes que no respondan adecuadamente o incluso fototerapia. Como ya comentábamos, uno de los principales medicamentos que vamos a utilizar es el ácido acetilsalicílico en dosis, recuerden, de 75 a 100 miligramos día, dosis bajas, y este va a ser principalmente útil para mejorar la eritromelalgia. Y en cuanto a la esplenomegalia, si es asintomática y tenemos a nuestro paciente en control, pues realmente no vamos a ofrecer algún tratamiento en especial. En aquellas esplenomegalias que sean sintomáticas o que no haya control adecuado de la clínica de nuestro paciente, podemos emplear o utilizar interferón alfa. La introducción del ruxolitinib en el tratamiento de estos pacientes cambió mucho porque antes del ruxolitinib se usaban mucho las esplenectomías y ya después de que se introduce este medicamento, pues permitió que hubiera una menor tasa de
cirugías en estos pacientes. En cuanto a la hiperuricemia, si es asintomática y o el ácido úrico es menor a 10, no necesita tratamiento. Al contrario, si es sintomática o ácido úrico mayor a 10, podemos utilizar alopurinol. Otra indicación de usar alopurinol es que estén en tratamiento citorreductor, ¿sale? Especialmente en medicamentos que nos aumenten el riesgo de elevar más el ácido úrico. En esta tablita se resume y marca como la dosis que vamos a emplear de cada uno. Bueno, entonces ya, concluyendo nuestro caso clínico, como comentaba Héctor, vamos a encontrar una médula hipercelular con mielosis, que sería la respuesta C. ¿Qué tratamiento le ofrecerían a este paciente? ¿De acuerdo a sus factores de riesgo? Hidroxiurea. ¿Por qué, amiga? Este paciente tiene síntomas, pero también ya tiene más de 60 años, ¿no? Ya tiene, no sabemos si tiene antecedentes de trombosis, pero ya tiene una variable que nos indica que puede ser de alto riesgo. Entonces, vamos a hacer énfasis en estilos de vida. Ácido acetil salicílico, se le puede indicar flebotomías, pero ya es candidato a tratamiento citorreductor. Y ya por último, en cuanto a la evolución del pronóstico, se ha descrito que en aquellos pacientes no tratados, la mortalidad a 2 años, la mortalidad es mayor a 2 años, ¿sale? Con una media de supervivencia de 18 meses. Entonces, esto nos marca la importancia de dar o no un tratamiento adecuado. ¿Por qué? Porque si se llega a dar de manera correcta, hace posible la supervivencia hasta más de 10 a 12 años en los pacientes. Y además disminuimos el riesgo de complicaciones trombóticas, que son la principal causa de... Ay. Bueno, ya, esa era la última. Si quieren, realmente la evolución del pronóstico va a depender de que demos un adecuado tratamiento. Y pues una de las metas sería poder evitar la transformación a mielofibrosis, pero pues todavía no se cuenta con intervenciones que funcionen. Y eso es todo. No sé si tengan alguna duda, algo que gusten agregar, doctor. Con respecto a la parte de seguridad, ¿qué resultados tienen acceso a diferentes causas? El algoritmo de y resiste parte de para que sea como la actividad aún cuando tenga una situación de estás olvidado de hacer pedirles de hacer, porque tienes razón que puedes tener por tu dominio, pero además sobre todo tus pacientes ya tenían problemas de pides 95, 97, 93%, puede ser analizable, sobre todo para para
Pero ¿qué pasó? Es la medida decía esto es en tiempos de ideas en que lo que hablan hacen negociaciones en el cambio de casos en la que el control del dolor y control del dolor que no es frecuente en la historia de esta y los pacientes que tienen el dolor llegan a la frecuencia de igual el tratamiento actualmente tiene que ser el tratamiento de yo comparo la porque logramos que se pueden conseguir uno entonces creo que pero la comida para dependiendo de la posibilidad de programa y a largo plazo realmente con qué frecuencia